Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Te doy la bienvenida a un nuevo video en la asignatura de temas selectos de física, donde en esta ocasión continuaremos con los ejercicios de fuerza resultante. Antes de comenzar, te recuerdo que si mis videos te han gustado o te han servido, te invito a que compartas el canal, te suscribas si aún no lo has hecho y que actives la campanita. Ahora sí, demos inicio. Para este segundo ejercicio nos dice lo siguiente: un bote es remolcado por otros dos botes A y B de tal manera que el bote A tira con una fuerza de 50 newtons hacia el norte y el bote B con una fuerza de 30 newtons con un ángulo de 50 grados norte desde el oeste. Encuentra la fuerza resultante y la dirección. Bueno, como siempre ya tenemos aquí nuestra fórmula del teorema de Pitágoras para encontrar el vector resultante y también a las funciones trigonométricas. Vamos a empezar dibujando nuestro diagrama de fuerzas o diagrama de cuerpo libre. Traemos aquí a nuestro plano cartesiano, que es donde normalmente trabajamos, y ahora vamos a ubicar a lo que es la fuerza que ejerce el bote A. Me dice que tira con una fuerza de 50 newtons hacia el norte. Si traemos una rosa de los vientos, vemos que el norte apunta hacia arriba. Por lo tanto, dicha fuerza irá hacia ahí. Como va hacia arriba, tiene signo positivo. Bien, ya tenemos la primera fuerza. Vamos con la segunda. Nos dice que el bote B jala con una fuerza de 30 newtons, con un ángulo de 50 grados norte desde el oeste. Entonces nos ubicamos en el oeste, es decir, se ubica a la izquierda, sería el eje horizontal negativo, y a partir de ahí nos vamos a elevar 50 grados hacia el norte, es decir, hacia arriba. Entonces a partir de aquí es donde vamos a trazar ahora sí nuestro vector de fuerza de 30 newtons. Listo, ya hemos puesto aquí todo lo que nos dice el texto. Ahora vamos a empezar a resolver. Como nos está pidiendo la fuerza resultante y la dirección, vamos a encontrar primero la fuerza resultante. Para ello es necesario que todos los vectores que tengamos sean horizontales y verticales solamente. Pero como ustedes pueden ver, este de rojo es un vector oblicuo. Por lo tanto, necesitaremos aplicar la llamada descomposición vectorial para encontrar su vector respecto al eje Y respecto al eje X. Como pueden ver, este vector oblicuo va hacia la izquierda y hacia arriba. Por lo tanto, sus componentes de manera individual también irán en ese sentido, es decir, hacia la izquierda y hacia arriba. Como el vector en X va hacia la izquierda, es negativo, y el vector en Y va hacia arriba, es positivo. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar esos vectores? Vamos a usar a nuestras funciones trigonométricas. Para empezar, si queremos buscar, por ejemplo, el vector en Y, este sería nuestro ángulo de referencia. Por lo tanto, el vector en Y sería nuestro cateto opuesto, porque está frente al ángulo. Y el vector en X sería nuestro cateto adyacente. Sabiendo eso, ¿qué función trigonométrica podríamos usar para encontrar nuestro vector en el eje Y? Si nos vamos a las fórmulas, sabemos que la función seno es equivalente al cateto opuesto, es decir, a este vector que estamos buscando, entre la hipotenusa. La hipotenusa es el vector oblicuo, que ya sabemos cuánto vale. Por ende, podríamos usar esta función trigonométrica. La traemos aquí y vamos a sustituir. Aquí colocamos el valor del ángulo de referencia, que en este caso es de 50 grados. En la parte de arriba va el cateto opuesto, es decir, el vector en Y que deseamos encontrar. Y en la parte de abajo el valor de la hipotenusa o vector oblicuo, que en este caso es de 30 newtons. Recordemos que necesitamos buscar el valor de Y. Para ello hay que dejar solito a este vector. Por lo tanto, este 30 que está dividiendo lo pasamos al otro lado multiplicando. Por lo tanto, Y es igual a 30 por el seno de 50.
lo cual nos da una magnitud de 22.981 newtons. Tomamos esa cantidad y la colocamos aquí, con magnitud positiva porque va hacia arriba. Ahora, el vector en X habíamos dicho que es el cateto adyacente. Pudiéramos usar a la función coseno, ya que en ella tenemos al cateto adyacente entre la hipotenusa. Así que vamos a usarla. Tenemos aquí a la función coseno, aquí colocamos el ángulo de 50 grados, arriba el cateto adyacente, que sería X. Recordemos que en este caso los vectores los usamos siempre positivos, aquí está en rojo. Cuando encontremos la magnitud, ya le colocaremos su respectivo signo al momento de representarlo en nuestro plano cartesiano o diagrama de fuerzas, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos aquí nuestro cateto adyacente entre el valor de la hipotenusa, que es 30. Nuevamente vamos a mover a esta cantidad al otro lado para dejar solita a la X. Este 30 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Realizamos esta operación y obtenemos que X nos da una magnitud de 19.284 newtons. Esa cantidad la tomamos y la ponemos aquí con signo negativo porque va hacia la izquierda. Listo. Estos dos vectores representan lo mismo que el vector oblicuo, entonces podemos quitar a dicho vector. Ahora lo que vamos a hacer para encontrar el vector resultante o nuestro vector de fuerza resultante más bien es reducir aquellos vectores tanto horizontales como verticales para dejar uno solo de cada tipo. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos dos vectores verticales. Ambos van en el mismo sentido, por lo tanto dichos vectores se van a acumular, manteniendo obviamente su signo. Entonces, 50 newtons más 22.981 nos daría un solo vector de 72.981 newtons. Listo. Ahora, este vector horizontal es el único, así que no podemos hacer una operación con algún otro vector para reducirlo. Por lo tanto, lo vamos a dejar así tal cual. Ahora bien, lo que debemos hacer es encontrar el vector resultante que surge de unir estos dos vectores de la siguiente manera, como si fuera un triángulo rectángulo. ¿Se acuerdan? Ahora, ¿cómo vamos a hacer para obtener la magnitud de este vector? Bueno, para ello tenemos a nuestro teorema de Pitágoras, donde la magnitud en X ya la tenemos, la magnitud en Y también, así que simplemente debemos de sustituir. Recuerden que al momento de sustituir aquí en el teorema de Pitágoras, no importa si colocan los signos, ya que al elevarse al cuadrado las magnitudes nos van a dar positivas, ¿sale? Entonces, fíjense, voy a tomar la magnitud en X, la estoy colocando positiva porque incluso aunque yo la colocara negativa, me va a seguir dando la misma cantidad que vamos a ver en un momento. Aquí colocamos su cantidad en Y o su magnitud y resolvemos. 19.284 al cuadrado es 371.873. Esta magnitud me iba a dar aunque fuera con signo negativo, ¿sale? Y 72.981 al cuadrado es 5326.226. Sumamos estas cantidades. Luego recordemos que esto es el vector resultante al cuadrado. Para encontrar la magnitud normal, este exponente pasa al otro lado en forma de raíz, lo cual nos da una cantidad de 75.486 newtons. Ahora ya tenemos el vector resultante. Vamos a calcular nuestra dirección. O bueno, primero nuestro ángulo de elevación y ya le asignamos una dirección. Para empezar, debemos determinar qué función trigonométrica vamos a usar. Recuerden que usualmente se utiliza a la función tangente. Para ello vamos a traer aquí a nuestra función tangente, recordando que en la parte de arriba colocamos al cateto opuesto. Si este es mi ángulo, el cateto opuesto es el que está frente a él, 72.981. Aquí está.
entre el cateto adyacente, que es el cateto o el vector que está pegadito al ángulo. En este caso, 19.284. Recordemos que las magnitudes se colocan positivas. Realizamos esta división y obtenemos este resultado. Esta tangente la pasamos al otro lado como tangente a la menos 1. Resolvemos esto en la calculadora y nos da un ángulo de 75.199. Ojo, esta es la magnitud angular en decimales. Ya en grados sería 75 grados 11 minutos. En el video anterior les enseñé cómo convertir de la parte decimal a grados y minutos. Si gustan, pueden ir a ver el video anterior. Ahora bien, nos falta definir la dirección. Recordemos que este es el ángulo. Nosotros debemos decir hacia dónde se mueve. En este caso, partimos desde el oeste y nos elevamos hacia el norte. Por lo tanto, decimos que es 75 grados 11 minutos al norte desde el oeste. ¿Sale? Entonces, así es como queda la dirección de nuestro vector resultante. Como ustedes pueden ver, es un proceso un poquito tardado, pero no es difícil. Simplemente hay que prestar atención a nuestras fórmulas. Vamos ahora con un tercer ejercicio en el cual nos dicen lo siguiente. Dos personas jalan con una cuerda cada una un baúl de madera, como se puede apreciar en la figura. En un momentito vamos a mostrar o a graficar nuestras fuerzas, así que ustedes tranquilos, ¿sale? Dice, una de las personas aplica una fuerza de 300 newtons con un ángulo de 18 grados al norte del este y la segunda una fuerza de 190 newtons con un ángulo de 50 grados al sur del este. Determina la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. Bueno, nuevamente traemos aquí a nuestro plano y vamos a dibujar lo que nos dice el texto. Nos dice primeramente que una de las personas aplica una fuerza de 300 newtons con un ángulo de 18 grados al norte desde el este. Entonces nos ubicamos en el este. Si ustedes se fijan, es la parte del eje horizontal positivo, o sea, del lado derecho. Desde aquí nos vamos a elevar 18 grados para trazar nuestro vector de fuerza de 300 newtons. Ya está el primer vector. Vamos con el segundo. Nos dice que tiene un ángulo de 50 grados al sur del este. Entonces nos ubicamos nuevamente en el este y nos vamos a mover hacia el sur, o sea, hacia abajo, con un ángulo de 50 grados. Ahí trazamos a nuestro vector de fuerza y listo. Ya hemos graficado o hemos hecho nuestro diagrama de fuerzas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como nos están pidiendo lo que es la magnitud de la fuerza resultante, necesitamos descomponer ambos vectores en sus formas de fuerzas en X y fuerzas en Y. Recordemos que los vectores oblicuos los tenemos que descomponer, ¿sale? Ahora, vamos a empezar con este primer vector, el de 300 newtons. Necesitamos encontrar su vector en Y que va hacia arriba y su vector en X que va hacia la derecha. Por ende, ambos tienen signo positivo. Ahora, ¿cuál será nuestro ángulo de referencia? Vean que no tenemos ninguno aquí en lo que es el triángulo. Pues bien, fíjense en el comportamiento que tiene el ángulo conocido de 18 grados. ¿Cómo está formado? Tenemos aquí al vector horizontal y a nuestro vector oblicuo que lo forman. Si ustedes se fijan aquí arriba, también tenemos el vector horizontal y el vector oblicuo. Como comparten las mismas características, entonces este ángulo es el mismo que este. Ya tenemos el ángulo de referencia, así que ahora ya podemos resolver. Vamos a empezar buscando nuestro vector en Y. Debido a que este es el ángulo de referencia, el vector en Y sería mi cateto opuesto, porque está frente al ángulo.
y el vector en X sería mi cateto adyacente. Como este es el cateto opuesto, podríamos usar a la función seno para encontrar su magnitud. Traemos a la función seno y empezamos a sustituir. Recordemos que aquí el ángulo de referencia es de 18 grados. El seno de 18 grados es igual al cateto opuesto, que sería el vector en Y, entre la hipotenusa, que es el vector oblicuo de 300 newtons. Nuevamente, este 300 que está dividiendo lo pasamos al otro lado multiplicando para dejar solita a la Y. Realizamos esta operación y nos da una cantidad de 92.705 newtons. Esta magnitud la colocamos aquí con signo positivo porque va hacia arriba. Ahora vamos a buscar la magnitud del vector en X. Para ello, como es el cateto adyacente, usamos a la función coseno. Colocamos nuevamente el ángulo. Aquí colocamos al vector en X, que es el cateto adyacente, entre la hipotenusa, que es 300. Aplicamos el mismo proceso. Esto que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Resolvemos esto y nos da una cantidad de 285.317 newtons. Lo tomamos, colocamos aquí con signo positivo. Bien, ya acabamos con el primer vector. Vamos con el segundo. También tenemos que descomponerlo en sus vectores en X y en Y. En este caso, el vector en Y, como va hacia abajo, tiene signo negativo. Nuevamente, vamos a hacer lo mismo. Fíjense cómo está conformado este ángulo, por la horizontal y el vector oblicuo, que es lo mismo que este ángulo de aquí. Tenemos la horizontal y el vector oblicuo. Por lo tanto, este ángulo también mide 50 grados. Con eso ya sabemos que este cateto, por estar enfrente del ángulo, es el cateto opuesto y este el cateto adyacente. Vamos a calcular primeramente el vector vertical. Sabemos entonces que el seno de 50 grados, porque aquí el ángulo es lo que mide, es igual al cateto opuesto, es decir, a Y, entre la hipotenusa, que en este caso vale 190 newtons. Recuerden que las magnitudes las tomamos positivas y solo al momento de ubicarlas en el plano es que les ponemos su respectivo signo, ¿sale? Bueno, nuevamente este 190 que está dividiendo pasa multiplicando, resolvemos y nos da esta magnitud. La tomamos y la colocamos aquí con su signo. Vamos ahora con X. Como es el cateto adyacente, usamos a la función coseno. Colocamos el ángulo de 50 grados igual a el cateto adyacente entre hipotenusa. Esto que está dividiendo pasa multiplicando, resolvemos, esta magnitud la tomamos, la colocamos aquí y listo. Ya hemos descompuesto ambos vectores. Ahora vamos a reducir. Fíjense que en los vectores horizontales tenemos dos. Como van en el mismo sentido, se van a acumular y a mantener su signo. Por lo tanto, el vector resultante de manera horizontal sería 1 de 407.447 newtons positivo porque va hacia la derecha. Con ello podemos quitar estos dos. Ahora vamos con los vectores verticales. Aquí, como van en sentidos contrarios, se van a restar. 92.705 menos 145.549 me va a dar un vector que va a ir hacia abajo porque el resultado va a ser negativo. Y el valor es de menos 52.844 newtons. Listo, ya redujimos aquellos vectores tanto horizontales como verticales. Vamos a encontrar el vector resultante general. Para ello, nuevamente, vamos a acomodar esto tantito aquí. Unimos los vectores y esa línea representa el vector resultante final. Recuerden que como esto es un triángulo rectángulo, para encontrar esta magnitud usamos a nuestro teorema de Pitágoras.
Entonces vamos a sustituir aquí. Colocamos nuestra magnitud en x al cuadrado más nuestra magnitud en y al cuadrado. Resolvemos, sumamos y a esta magnitud le sacamos la raíz cuadrada. Recordemos que esto es la magnitud del vector resultante al cuadrado, pero no lo queremos al cuadrado. Por lo tanto, este exponente pasa al otro lado en forma de raíz, lo cual nos da una cantidad de 410.86 newtons. Colocamos aquí y ya tenemos la magnitud. Nos falta la dirección. Para ello es necesario primero encontrar a nuestro ángulo de elevación. O bueno, en este caso sería un ángulo de depresión, pero no vamos a entrar en formalidades con la manera de nombrar a los ángulos. Así que vamos directo con el cálculo. Sabemos que debemos usar a la función tangente. En la parte de arriba va el cateto opuesto. En este caso, al ser el ángulo este de aquí, el vector que está frente a él sería el cateto opuesto, es decir, 52.844. Lo tomamos y lo ponemos aquí de manera positiva, eso ya lo sabemos. Entre el cateto adyacente, que sería la magnitud de 407.447. Realizamos esta división, nos da esta cantidad. Recordemos que esto es la tangente del ángulo, pero yo quiero solamente el ángulo. Así que tomamos a la función tangente y la pasamos al otro lado como tangente a la menos 1. Resolvemos esto en la calculadora y nos da una cantidad de 7.407. Esa es la magnitud angular en decimales. Ya en grados sería 7 grados 24 minutos. Colocamos aquí y listo. Ahora nos falta definir la dirección. Nosotros sabemos que estamos en el este y nos movemos 7 grados 24 minutos hacia el sur. Por lo tanto, la dirección sería 7 grados 24 minutos al sur desde el este. Y listo. Hemos terminado este tercer ejercicio. Como ustedes pueden ver, básicamente este tema es aplicar composición y descomposición vectorial mediante el uso de lo que es el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas. Así que no es algo muy complicado. De todos modos, si tienes alguna duda, la puedes dejar en la caja de comentarios y yo ahí te voy a responder. También recuerda que si mi contenido te ha gustado, te invito a que le des pulgar arriba, ya que eso me ayuda a seguir creciendo como canal. Por mi parte ha sido todo, me despido y nos vemos la próxima en un nuevo video.